Bueno, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio que vamos a tener el día de hoy para presentar la antología con los escritores que nos acompañan y que radican en el extranjero. Tengo el gusto de estar hoy acompañada con Mónica Riascos, con Hazel Fallas, con Antonio Jaén y con Mercedes Rodríguez. Ahora los voy a presentar y pronto vamos a iniciar el diálogo. Aquí ando la antología que acabamos de publicar y que, bueno, por una cuestión de que están lejos, no pudieron hacerse presentes en el carrusel de fiesta que andamos por aquí. Pero bueno, los voy a presentar. Voy a empezar presentando a Hazel, que es costarricense, pero que actualmente radica en Guadalajara, México. Hazel es periodista, escritora. Su poema Los que escriben fue incluido en la antología poética Poesía costarricense, editado por Editus, y ha publicado en la Revista Nacional de Cultura en la Universidad Estatal a Distancia. También obtuvo el segundo lugar en el concurso nacional de haikus de la Asociación Costarricense de Escritoras y actualmente reside en México, donde dirige el podcast Hablemos de Libros, ¿qué más?, en la que también vamos a tener una charla con autores de la antología. También nos acompaña Mercedes Rodrigo Tinoco, española, profesora de lengua y literatura, especialista en literatura hispanoamericana. Residió por aquí, en territorio centroamericano, entre el 2007 y el 2021. Actualmente se dedica a enseñar español y pertenece al Grupo de Investigación Filológica de la Universidad Nacional de Honduras como investigadora asociada y ha publicado artículos de opinión, de investigación sobre relatos de viaje del siglo XIX y de ficción narrativa. También nos acompaña Antonio Jaén, español. Ha pasado las dos últimas décadas trabajando como periodista, comunicólogo y fotógrafo en América Latina, Europa y África. Ha publicado cuentos infantiles, El misterio de las aceitunas, En busca de la Posidonia y Mar de Vida, y relatos en antologías que se ama cuando se ama, Casa y Una ciudad con vistas. Y ha terminado su primera novela inmortal, de la que también hablaremos un poquito ahora en este conversatorio. Y actualmente está escribiendo la segunda novela de más de un libro de relatos. Y creo que nos acompaña desde Maui, desde África. Ahora le preguntamos a ver de dónde nos está acompañando. Y finalmente tenemos a Mónica Riascos Weber, argentina. Estudió traducción, interpretación, psicología y psicopedagogía. Vivió en Argentina, en Alemania, en España y en Colombia, antes de asentarse con su esposo y sus dos hijos en Guanacaste, Costa Rica, en 1996. Y publicó su libro de cuentos Salida de Emergencia en Encino Ediciones el año pasado, y ese libro lo pueden conseguir pues en cualquiera de las librerías de aquí de San José. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Un gustazo tenerlos hoy aquí. Bueno, vamos a empezar este conversatorio. Me encantaría saber, digamos, qué, cuál ha sido la experiencia que han tenido con los talleres literarios. Voy a empezar con Antonio y ahí les voy a ir cediendo la palabra. ¿Está bien? Antonio, ¿de dónde nos acompañas? Estoy en Malawi que he venido, me ha pillado aquí de viaje, estoy con un trabajo y nada, por aquí andamos. Por eso andaba un Ujú. poco liado con las horas, pero vamos, ¿Qué todo hora bien. es allá? ¿Qué hora es allá? Es una hora más que en, no sé, ahora, no, son como 7, ahí que son las 11, pues aquí son las 7, 7 y pico. O sea, son 7 de la noche. como, es que como vengo de Irlanda, pues para mí es una hora más que en Irlanda y ya Ok, está. ok. Pero bueno, todo controlado. Ujú. Eh, em, ¿Qué han sido los talleres? A ver, yo cuando empecé los talleres, que fue también, que fue contigo, de hecho, en Costa Rica, para mí también era un sitio, fue un sitio de refugio. O sea, como que me encontré ahí un lugar en el que la escritura creo que también en general, por lo menos para mí, ha funcionado siempre como un sitio de refugio, pero, pero a la hora de poder compartirla, también supuso como una expansión de ese refugio y es compartir el refugio también, ¿no? El sentirte un poquito más acompañado. Entonces, para mí, cuando yo empecé con los cursos, supuso primero encontrar otros locos en esto lo que estamos, no verme demasiado, demasiado perdido solo en esto de ponerme a escribir así como un esquizofrénico y entonces pues encontrarme con otra gente con las que compartir estas cosas locas que se cruzan, ¿no? Cuando uno se pone a escribir.
Y luego cuando he ido avanzando, he ido moviéndome en otros países, otros cursos, en otros talleres y con otros grupos, lo que sí ha ido es quedando ese reguero de compañeros de aventura con los que luego al final hemos ido compartiendo también y creciendo, compartiendo y editando y comentando y corrigiendo unos a otros, que también eso me parece que ha sido una cosa que me ha dado los talleres. Genial, Antonio. Le voy a dar la palabra ahora a Mónica. Hola, un gusto compartir con ustedes. Bueno, los talleres, yo también ingresé al taller propiamente con Carla y después de escribir en realidad toda la vida como una actividad muy privada, muy solitaria, eh, y el taller me ha permitido como esa apertura, ¿verdad? Eh, Te permite también ser muy vulnerable porque en eso de compartir tus textos, pues estás abriéndote mucho y esa ha sido una experiencia muy enriquecedora. Siento que es eso, me gusta la palabra refugio que emplea Antonio, porque sí lo es, y es un espacio pues muy seguro, de mucha confianza, que te permite, incluso te permite reconocer aspectos de tu escritura que de los que no eras consciente, porque eso es lo bonito en los talleres, ¿verdad? Cuando leen tu texto, y tú lo puedes escuchar desde la mirada del otro, ¿verdad? Es fabuloso y me parece que ahí se amplía muchísimo tu propio trabajo. Eh, por ese lado, el taller, para mí el taller se ha vuelto ya una necesidad. Yo trato de estar siempre en algún taller, no siempre puedo estar en el que quiero, no siempre puedo, coincide, ¿verdad?, con la cuestión de los horarios y todo, pero el taller siempre me ha dado impulso, ¿no? Muchísimo apoyo y también te da mucha fuerza, ¿no? Ese compañerismo, ese poder compartir, como dice Antonio, con otros locos, ¿verdad? Poder compartir no solo la escritura, sino también esa pasión por la literatura porque en los talleres es también lo bonito, ¿verdad? Que no se comparte solo la escritura, sino también la experiencia lectora, que me parece que es una parte esencial de todo taller. Gracias, Mónica. Le voy a dar la palabra a Mercedes. Bueno, muchas gracias, Carla. Pues la verdad que escuchando a mis compañeros, yo soy muy de acuerdo con ellos dos en varias cosas, en el hecho de que no es fácil coincidir con personas que les guste leer y que les guste escribir. Entonces los talleres son esos espacios extraños donde encuentras a gente rara como tú y puedes compartir todo eso. Yo, en mi experiencia con talleres, no fue temprana en el sentido de que yo no fui una persona, una chica que le interesara escribir y fue fortuito porque estudiando la maestría, pues una de las asignaturas era un taller literario. Entonces ahí fue donde tuve ese acercamiento a la literatura de una manera más creativa, porque siempre mi acercamiento a la literatura ha sido muy académica, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue donde me di cuenta de que me gustaba y disfrutaba hacer ese tipo de ejercicios. Entonces, eso fue alrededor de 2011 más o menos, ¿no? Y de ahí pues empecé a buscar talleres ahí donde vivía, cuando estuve en Honduras busqué talleres, cuando llegué a Costa Rica pues te encontré a ti y empezamos juntas. Mi taller contigo pues lamentablemente fue virtual porque fue en pandemia y creo que presencial tiene otro sabor, ¿no? Pero bueno, fue un taller en el que aprendí también muchísimo y comparto pues con Mónica el hecho de que a través de los talleres puedes aprender mucho sobre otros escritores o lecturas que a lo mejor si no estuvieras en el taller nunca habrías descubierto. Y para mí, que soy una persona que como que siempre tiene mucho miedo al error, ¿no? En el taller me di cuenta de que en el taller somos todos iguales y estamos en un proceso. Entonces, lo que tú haces es ofrecer lo que has podido hacer y todo lo que ofreces crece y cambia gracias a esa sinergia que se da con tus compañeros. Entonces, yo aprendí de los talleres que la literatura
es un proceso y estamos siempre en un aprendizaje. Para mí eso fue pues una lección bastante grande por lo que te digo, porque siempre tenía como el temor de hacer las cosas mal, ¿no? Y ahí fue donde pues me empecé a quitar un poco ese peso, ¿no? De esa responsabilidad de, bueno, estoy fallando. Yo igual, ahora me gusta participar en talleres, no siempre puedo. Ahora estoy en otro que también es virtual, aunque es una escritora que vive aquí, pero no puedo ir presencialmente. Entonces, bueno, creo que también te crea una cierta adicción el tema de los talleres literarios. Gracias, Mercedes. Le doy la palabra a Hazel. Hazel está sin el micrófono activado. Ahí está activado. ¿Y ahora sí me escuchan? Te escucho bajito, A ver, ¿qué tal ahí? un poquito más. Igual estás como un poquito más bajo que ellos. No sé por qué. Debe ser por el micrófono de la laptop. Bueno, les decía que mi experiencia en realidad con los talleres o la necesidad de asistir a un taller empezó el año pasado en diciembre. Yo intenté empezar una serie de cuentos después de Navidad y muy rápido me di cuenta de que no estaba llegando a ningún lado y para mí fue muy frustrante porque yo tengo más de 25 años de escribir como periodista en todo tipo de géneros y rápido me di cuenta de dos cosas, de que me faltaba técnica para escribir cuento, que necesitaba esa técnica, y de que me había tragado aquella historia de que la escritura es un proceso que nace 100% en solitario. Entonces, cuando caí en cuenta de esas dos cosas, fue que decidí buscar el taller y fue providencial, porque yo creo que el algoritmo de Instagram me escuchó, me espió y me mostró justamente la convocatoria al taller de Carla. Y bueno, yo creo que ha sido fantástico porque en el taller no he encontrado solo técnica. Y cuando digo técnica no es, digamos, en el sentido rígido, sino más bien la técnica como una cosa que se incorpora al estilo de una manera natural y también viendo el estilo de otras personas. Entonces yo creo que es más bien un aprendizaje colectivo, el taller, donde se respeta también el estilo particular de cada quien. Muchas gracias, Hazel. Bueno, qué bueno ese algoritmo tuyo que, que me tiró a mí ahí de puerta de salida. Bueno, volviendo al tema de los talleres, de esta experiencia grupal, de este refugio, ¿creen que hay peligros en esta dinámica, en el sentido de que puedan llegar a influir más de lo necesario en la forma en la que uno de alguna manera percibe o siente la escritura? Voy a ir en el mismo orden para ir como no saltándome a nadie. Voy con Antonio. No sé si peligro o no. O sea, yo quiero retomar un poco lo que ha dicho Mónica y un poco lo que ha dicho Mercedes. O sea, lo que tiene de refugio el taller es que realmente te das cuenta que es un sitio donde puedes ser tú mismo, ¿no? O por lo menos tienes el espacio para serlo. Otra cosa es que las influencias y ese miedo que decía Mercedes a equivocarte, o ese miedo a esas ganas de gustarle a los demás, puede hacer en general que no seas tú mismo a la hora de escribir, ¿no? El otro día estaba escuchando a Eloy Tizón que decía, a ver, si tú quieres emular a los grandes, no va a funcionar nunca, porque no vas a llegar. O sea, a ver, puede haber alguien que llegue, pero no vamos a ser Joyce, no vamos a ser Cervantes, no vamos a ser Borges, eso ya fue. Entonces, ahora lo que hace falta es que seas tú mismo y que seas capaz La valentía de escribir también es esa, no es solamente el hecho de que te pones eres, te abres, ¿no? A la gente, eres muy vulnerable cuando escribes. Y da igual que sea ficción o que sea, eres vulnerable porque una vez que escribes, tu palabra está ahí fuera. Y entonces la gente puede juzgarla, puede valorarla, puede tasarla y te puede decir, pues mira, tío, dedícate a vender fruta al peso porque se te va a dar mejor que escribir. O lo que sea, ¿no? Espero que te vaya bien de periodista porque lo que es de escritor va a ser chungo. Entonces, claro, es un sitio, da muchísimo miedo.
creo que eso a veces sí que puede. A mí personalmente a veces tengo el temor de que me pueda llegar a pasar, de que haya cierto enganche al taller como no hay destete. ¿Sabes? El decir en un momento determinado, creo que a la hora de decir, bueno, mis compañeros, este sitio, este refugio me ha leído, pero claro, ellos me miran con unos ojos de cariño, de comprensión, de que estamos todos en el mismo barco. El problema viene cuando yo salgo de ese círculo y voy al mundo que es muy grande, con gente con voz y con orejas y con ojos que no conozco de nada, ni me conocen a mí. Y entonces ya no están leyendo a Antonio, están leyendo a un tipo que han cogido el libro o lo que sea y lo están leyendo. Y eso es aterrador. Entonces creo que sí que puede haber un poco de adicción a los talleres, desde mi punto de vista, de nuevo, ¿no? Desde la ansiedad o desde ese miedo también que comentaba antes Mercedes, por el hecho de qué van a decir, ¿no? De cuando escriben, ay, me veo solito en este mundo literario, donde hay tanta gente que escribe y tiene cosas maravillosas, y luego ves en Instagram y todo el mundo tiene unos posts maravillosos de sus libros y de sus textos que tú dices, ¿dónde me he metido? Así que en ese aspecto es el único peligro que yo le vería al taller. Por lo demás, es todo crecer, disfrutar y compartir. Voy a comentar algo sobre esto y ya le doy la palabra a Mónica, porque me parece interesante esta idea del taller como refugio y como este lugar que puede ser adictivo, en esta idea del destete y tal. Pero también hay talleres que son muy crueles. O sea, yo he conocido también talleres digamos, en Argentina, donde vuelan cabezas, o sea, son una carnicería, ¿no? O sea, hay estilos de estilos, ¿no? También con respecto digamos, a este entorno. Voy a pasar la palabra a Mónica. No, exactamente. Yo creo que los peligros del taller dependen mucho del tipo del taller, ¿verdad? Y del grupo en el que estás. Y a la vez, pues la dinámica del taller, pues depende mucho de la persona que lo guíe, ¿verdad? Que lo modere. Mi experiencia hasta ahora ha sido muy positiva, ¿verdad? Y no porque las devoluciones sean siempre eh, amables o compasivas, para usar la palabra que empleó ahorita Antonio, eh, sino porque las devoluciones han sido muy honestas, ¿verdad? Yo creo que en un taller donde precisamente te permites esa vulnerabilidad, te permites entregarte porque te entregas como escritora y escritor, pues te entregas, ¿verdad? A este grupo. Tú presentas a veces obras que están en un primer borrador, presentas cosas que todavía están sin cocinar, ¿verdad? Están muy crudas y que tú sabes que están imperfectas y que tienen mucho trabajo por delante. Entonces, mi expectativa en el taller es que me ayuden a sortear esos elementos que no encajan, ¿verdad? Yo quiero saber cómo impacta el texto en el lector. Y el riesgo está, creo, el riesgo más grande creo que está más en los talleres donde el grupo es demasiado amable, quizá demasiado mm, reservado en cuanto a las devoluciones. Yo creo que se pueden hacer devoluciones muy honestas y muy respetuosas, pero esas devoluciones honestas son las más valiosas, ¿verdad? En, en el grupo que yo estuve con Carla y que estuve mucho tiempo, casi 3 años, eso fue lo que más disfruté precisamente, que había siempre diferentes interpretaciones, el texto impacta de diferente manera en cada persona y las devoluciones siempre fueron muy honestas, ¿verdad? Y eso, si tú te abres a esas devoluciones, si tú no te intimidas, o sea, y no te cierras cuando alguien te dice, mira, esto que no funciona, esto quizá debería trabajarse, entonces eso funciona muy bien. En cuanto a lo que dice Carla, lo de talleres crueles, que sí me puedo imaginar que los hay, yo estuve muy breve en un taller, muy bueno el taller, excelente, pero sí alcancé a sentirme muy intimidada, ¿verdad? Porque sí, ahí era otro tono, ¿verdad? Un tono quizá un poco más seco
y eso también puede desestabilizarte un poco. Pero bueno, en general creo que el riesgo del taller depende realmente de la calidad del taller, ¿verdad? De la modalidad que se lleve y de la honestidad del taller. Gracias, Mónica. Le cedo la palabra a Mercedes, después a Hazel. Bueno, yo no tengo mucho más que agregar porque creo que ellos ya como que resumieron muy bien todo. Yo estoy muy de acuerdo con que realmente el peligro del taller depende mucho de quien modera el taller, porque creo que quien modera el taller es el que le da el tono al taller. Porque al taller llegan personas de todo tipo, de cualquier edad, de con más o menos experiencia en la escritura, pero el moderador, la moderadora tiene que hacerlo muy bien. Tiene que saber poner límites. Hay personas que a veces pues como que siempre quieren, ¿no? Comentar y siempre están ahí. Luego hay otros que están muy rezagados, muy tímidos, muy... Entonces, bueno, ahí uno tiene que tener cierta psicología para manejar al grupo y de eso depende mucho. Y también depende mucho de cuáles sean tus pretensiones cuando entras al taller. No sé, si llegas con demasiada inseguridad y empiezas a encontrar ciertos comentarios que te incomodan, definitivamente para ti tú lo puedes sentir algo como, no sé, demasiado, ¿no? Y retirarte. Pero en ese caso, generalmente la gente se retira y ya está. O si, no sé, llegas pensando que lo que siempre entregas es mágico y maravilloso, pues te llevarás una torta al final porque estás para aprender, ¿no? Entonces, no sé, no le veo realmente un peligro al taller en cuanto que influya pues en la manera de escribir de uno, o no sé, no creo que tenga ese tipo de peligro un taller. El taller es eso, es saber escuchar a los demás, alimentarte del grupo y eso, y desnudarte y que no te dé pena, ¿no? Hacerlo delante de gente que también le gusta hacer lo mismo que a ti. Y sí, bueno, quizás si te haces demasiado amigo de la gente, pues dejan de, dejan de hacerte comentarios crueles, pero yo que sé, hay que mantener ahí siempre como un balance y creo que ahí sí el papel del moderador es fundamental. Gracias, Mercedes. Hazel. De nuevo, no te oís, no te oí, Hazel. No te oís. No se oye. Se nos fue Hazel. Bueno, esperemos que ahora retome. Voy a seguir conversando con ustedes. Y ahora le damos la palabra cuando aparezca nuevamente. Mm, Les quería también preguntar, bueno, vamos, como estamos presentando este libro y obviamente incluye cuentos de cada uno de ustedes, me gustaría que me cuenten un poco cómo fue la génesis del cuento que incluyeron aquí, digamos, de dónde viene, si pertenece a algún grupo de relatos, que me cuenten un poquito de eso, ¿no? Entonces voy a nuevamente a darle la palabra a Antonio y cuando venga Hazel la escucharemos. Em, pues mi cuento viene un poco, yo trabajo mucho en la nostalgia, ¿no? Yo trabajo en la nostalgia desde la infancia hasta la juventud, en fin, un poco pues desde los distintos puntos de vista que puede traer eso, que es la familia o los amigos o también los que hemos dejado nuestro sitio natal y nos hemos ido y llevamos mucho tiempo fuera, pues también de un poco las reminiscencias de cuando estábamos viviendo con nuestras familias en nuestro sitio de nacimiento, ¿no? Ujú, Este, este cuento simplemente, que es un cuento muy cortito, para mí condensa mucho lo que es la inocencia. Yo era muy ingenuo de pequeño, lo sigo siendo, ¿no? Pero oficialmente, digamos, de pequeño era un niño especialmente ingenuo y como que demasiado inocente que irritaba a veces, ¿no? De lo inocente que era. Entonces mi hermano era muy avispado, mis padres pues también, entonces ya era como, estaba en el borde
lo políticamente incorrecto. Entonces, por eso el cuento se llama El niño tonto, pues porque sí, ¿no? Porque era un poco lo que se entendía, era como la... Y entonces yo lo que quería explicar un poco en el libro es que a veces es este mundo infantil en el que se vive y desde el que se concibe y se perciben las cosas, que no es que uno sea tonto, sino que en contraste con lo que se espera, es, es que realmente, ¿no? Es cuando creo que es un arma de doble filo, ¿no? En la sociedad, digamos, que pone al niño como tonto, pero el niño lo que está poniendo, le está enseñando a la sociedad que le falta algo y que Ujú. hay algo que se ha perdido en ella. Entonces, un poco el contraste desde esa inocencia lo que quería mostrar. Y bueno, pertenece como a esta cadena de cuentos que estoy ensamblando poco a poco con el tiempo sobre ese tema que trabajo mucho en general y ahí está, lo quería compartir ahí con vosotros y vosotras. Genial, muchas gracias, Antonio. Bueno, a ver si ahora podemos escuchar la respuesta de Hazel. A Eh, ver si ahora sí me escuchan. ahora es ¿Ahora sí? perfecta, sí, ahora está Ah, perfecta. perfecto. Es que a mí me suele pasar que a veces tengo que resetear la máquina, pero bueno, nada más rápidamente, yo lo que decía del peligro del taller, de la pregunta de Carla, es que cómo funciona uno dentro de la lógica de un taller depende también mucho de la personalidad y también de qué tan curtida está una con el tema de la crítica. A mí, por ejemplo, me ayudó mucho que como periodista, pues me llegaban muchas veces cerros de correos con aplausos, pero también con muchas cosas, pues con comentarios feos. Entonces, digamos que ese tema de la crítica como que lo tengo muy asumido. Entonces, no me lo tomo tan a personal. Pero sin embargo, valoro muchísimo el valor de la crítica dentro de los talleres, porque a mí me encanta cuando termino de leer un cuento en el taller y empiezo a escuchar las reacciones de los compañeros, de las compañeras, cómo interpretaron esto, cómo entendieron aquello. E incluso en la parte donde yo estoy leyendo, muchas veces me doy cuenta de qué le falta al cuento, de dónde están sueltas las costuras, de a dónde le sobra grasita abdominal, como le digo yo a Carla. Y entonces eso es, digamos, como uno de los valores que me parecen más importantes de los talleres. Y en realidad peligros, pues sí, claro, engancharse, y el peligro mayor que yo le encuentro a un taller es terminar como con muchos amigos, y, y la verdad es que es un espacio, al menos en esta experiencia, ha sido un espacio muy seguro. Gracias, Hazel. Bueno, la pregunta que les hacía a ellos tiene más que ver ya, porque justo no estabas, con el cuento que incluye la antología Obra Gris que estamos presentando. Parezco vendedora de Biblia ya yo. Eh, pero estaba preguntándoles por la génesis de este cuento, digamos, de dónde sale, si está incluido en algún corpus de otros cuentos, para que también nos cuenten un poquito sobre este trabajo específicamente. Ahora sí le voy a hacer la palabra a Mónica. Ok, bueno, el cuento que está incluido en esta antología se llama Interferencia y es uno de los 15 cuentos del libro que publiqué el año pasado, Salida de Emergencia. Todos los cuentos giran en realidad en torno a mujeres que están atrapadas en determinadas situaciones y buscan la manera de liberarse. No siempre son soluciones racionales, a veces son soluciones violentas, como lo es, por ejemplo, en este. Y este cuento en particular, que me parece tan curioso, cómo surgen a veces los cuentos. Yo iba a escribir un cuento gótico, estaba todavía muy impresionada con Shirley Jackson, acaba de leer Siempre hemos vivido en un castillo, entonces quedó algo de esa atmósfera, ¿verdad? Ese ambiente, eh, pero devino en otra cosa. En todo caso, a veces pasa eso, ¿verdad? Que uno empieza, tiene una idea, a mí me pasa mucho que tengo una idea de lo que voy a escribir, tengo una historia completa en la cabeza y cuando me siento a escribirla, los personajes toman las riendas y se van por su propio camino. Y Ujú. en este caso, pues es un cuento muy cortito. A mí, pues me divirtió mucho escribirlo. Eh,
y buscaba, me gustan los giros inesperados, ¿verdad? Eso me encanta, me gusta que los personajes que parecen inofensivos, que parecen muy ordinarios, de pronto realicen acciones que están completamente fuera de lugar o que te chocan, ¿verdad? Entonces, ese cuento encaja un poquito ahí. Y todos los cuentos de este libro, Salida de Emergencia, van por ese lado, ¿verdad? Son siempre, sí, salidas de emergencia un poquito extraordinarias. Y es el libro que se publicó el año pasado con Encino. Gracias, Mónica. Mercedes. Bueno, yo a diferencia de mis compañeros, pues este libro no está publicado en ningún otro lugar. Este cuento no está publicado en otro libro, no hay libro de cuentos todavía, ¿no? Yo soy una acumuladora de borradores, entonces, bueno, tengo muchísimos cuentos por finalizar y le doy muchas vueltas a los cuentos antes de que salga el cuento, ¿no? Y este cuento en específico, que se llama Mi padre me enseñó a nadar, es un cuento que terminé digamos, al final, cuando casi me despedía de Carla, porque, bueno, tenía que dejar el taller para dedicarme a otras cosas y cuando ya me iba despidiendo de ella, pues fue uno de los últimos cuentos que escribí en el taller y parte pues un poco de lo que suele salirme cuando escribo, que es tratar pues los vínculos humanos, ¿no? Las relaciones con personas a las que queremos o con las que tenemos un vínculo fuerte, ya sea familia, pues amigos, etcétera. Y no sé por qué, por alguna razón, siempre en esas historias, ¿no? Pues subyace digamos que una especie como de violencia, ¿no? Hay algo que siempre me ha gustado, bueno, estudiar y lo he estudiado un poco de manera más académica, que es la violencia. Y eso digamos que fue algo que también se me despertó cuando los años que viví en América Central y, y hay violencias subyacentes en todos nuestros vínculos humanos, ¿no? Y de alguna manera, pues me gusta trabajarlas en esas historias. Y ese cuento, pues, parte pues, por supuesto, de recuerdos y cuestiones mías personales, pero también tiene una carga de ficción que va, pues, por esa línea. Es un cuento que me alegra que a Carla le haya gustado mucho porque ahora está formando parte de una antología y eso jamás lo había yo soñado. Así que estoy muy contenta de que ese cuento esté ahí. Gracias, Mercedes. Hazel. Bueno, el cuento de donde no cantan los, hablando de gallos, donde no cantan los gallos, este, surgió en realidad como la mayoría de mis historias, de escuchar a la gente, su modo de hablar. Yo estaba en Semana Santa en un municipio del estado de Nayarit, aquí en México, y estaba comiendo y de repente en la mesa de al lado un señor muy simpático nos saludó, nos deseó provecho y yo empecé a escuchar a este hombre que se veía así grandote y ya un poco entrado en años y lo empecé a escuchar cómo hablaba y hablaba como un pocho. Un pocho es una persona, como le dicen aquí en México a la gente que ha vivido mucho tiempo en Estados Unidos y regresa. Y él dijo algo que fue el detonante de ese cuento. Él le preguntó a los amigos, a los compas con los que estaba en la mesa, que qué se había hecho la vieja de Petra Patas Chuecas. Y a mí aquello me sonó con una musicalidad que vean, yo ni me acuerdo qué estaba comiendo ni cuánta salsa picante le puse a mis tacos, porque a mí se me empezó la imaginación a desbordar y a imaginar la situación. Y así fue como nació este cuento que en el fondo lo que intenté fue exponer de una manera crítica el famoso sueño americano, lo que le pasa a la gente, la nostalgia de regresar a la tierra, sí, llena de pobreza, llena de limitaciones, pero también con un saco a cuestas de pasado y de decisiones que habían tenido que tomar debido a la migración. Entonces,
así es como surgió este cuento. Es el primer cuento que publico y me alegra infinitamente como a Mercedes que a Carla le haya gustado y que figure ahí en esa antología. Y además Hazel entró como Harrison Ford por la puerta, así cuando ya estaba por el libro, porque Hazel está hace poquito en el taller. Les quería hacer otra pregunta que tiene que ver con ustedes como autores, como lectores del género, del cuento. ¿Qué les interesa? ¿Qué es lo que ustedes valoran de un buen cuento? Voy con Antonio. Bueno, pues no sabría decirte, realmente no tengo una cosa como que yo espere cuando yo vaya, cuando me pongo a leer. Yo he empezado, mira que en cuanto a históricamente empezamos con cuentos, ¿no? Cuando somos niños, pero luego parece como que desaparecen. Por lo menos en España no había cultura de cuentos hasta que ahora parece que Páginas de Espuma está trayendo un montón de cuentistas y sí que están pegando más fuerte, ¿no? Pero para mí, yo empecé a descubrir cuentos cuando empecé a vivir en, en Argentina, cuando estuve, luego me fui a Costa Rica, ahí empezó la gente a compartir cuentos conmigo. Y aunque parezca un sacrilegio, ahí fue cuando descubrí a Borja, cuando descubrí a Cortázar, y entonces empecé a decir, pero espérate un momento, ¿esto qué es? Esto, ¿yo dónde he estado metido todo este tiempo? Esto es increíble. Entonces, claro, si comparas los cuentos de Borges y de Cortázar, no tienen uno es como cirugía cerebral y el otro es fantasía cósmica, pero a la vez ambos no son, te llevan a universos como muy particulares y te envuelven en historias que no sabes por dónde te llevan, pero te llevan de una manera muy atadita, muy bien, muy melódica, unos con con una cantinela, otros con otro. Entonces eso a mí me enamoró mucho de lo que es también la voz de los autores. Pues creo que las novelas son... A mí me gustaba mucho lo que decía Cortázar, que decía, bueno, tú tienes un cuento que es una fotografía y luego tienes una novela que es una película, ¿no? Entonces, en la fotografía también te cuentan historias, ¿no? Y entonces yo eso siempre lo tengo muy en la cabeza cuando hago fotografía y siempre pienso, a ver, ¿cuál es mi cuento a través de esta fotografía? ¿Qué es lo que quiero contar, ¿no? Con esta imagen, con una sola imagen. Y a mí lo que me gusta de los cuentos es cuando realmente te llevan a un sitio, te atrapan y luego cuando acaba el cuento se te queda grabada esa fotografía con lo que has leído. Entonces, me da igual el estilo, o sea, hay unos que me gustan más, otros que me gustan otros, pero no sé, me gusta Mariana Enríquez, pero también me gusta, yo qué sé, Mónica Ojeda o me gusta otro tipo de gente que son son más cuentistas. Yo aprendí inglés leyendo a Hemingway y sus cuentos, que no tienen nada que ver y sin embargo también me gustan mucho. En fin, que me gusta la variedad, pero sobre todo me gusta eso, ¿no? Esa imagen que te dejan, ese sabor de boca. Gracias, Antonio. Mónica. Y bueno, a mí también, para que yo disfrute un cuento y realmente disfruto más de los cuentos, diría yo, que de las novelas, aunque leo muchas novelas, pero el cuento tiene esa capacidad de atraparte y los cuentos que me gustan a mí, por lo menos, son los cuentos que al final me dejen un poquito abandonada hasta que me pueda recuperar, o sea, ese sentirme noqueada por una historia y que tenga que trabajarla todavía un poquito y que me impacten de esa manera, me encanta cuando un autor me puede llevar a ese estado, ¿verdad? Y también, pues, me uno a lo que dice Antonio, yo también leo de todo, leo muchísimo y leo de todo, o sea, no tengo así como una línea precisa, tengo algunos autores que me gustan más que otros, por supuesto, pero lo que busco en el cuento es, ese trato de ponerlo, ¿cómo sería la mejor manera de expresarlo? Me gusta un autor que tiene buena puntería, o sea, que no escribe con demasiadas florituras, tenga una voz auténtica. Los cuentos tienen que ser creíbles, incluso cuando las historias son fantásticas, son extrañas, son desconcertantes,
pero un buen cuento tiene esa capacidad, ¿verdad? De hacerte creíble lo increíble y eso me fascina y a eso uno aspira a poder lograr eso, ¿verdad? Es fascinante. Siento, por ejemplo, algunos cuentos de Mariana Enríquez, de sus primeros libros de cuentos, pienso siempre en El Aljibe o estos últimos cuentos de Samantha Schweblin, Shirley Jackson, vuelvo a mencionar, Flannery O'Connor, oh Dios mío, es también deslumbrante, ¿verdad? Que son prosas pues muy precisas, a veces el lenguaje es muy sencillo, pero la historia es impactante y la forma de narrarla te deja realmente suspendido, ¿verdad? Ese es el cuento tiene que poder hacer eso, ¿verdad? Suspenderte en cierta manera. Gracias, Mónica. Mercedes. Bueno, la verdad que mis compañeros Mónica y Antonio resumen mucho de lo que siento. Por ejemplo, con Antonio, el hecho de que compartimos esa infancia de cuentos, pero que luego desaparecen, ¿no? Yo, por ejemplo, que estudié filología hispánica, que esa es mi principal carrera, cuando yo estudié pues mi carrera, eh, estudiaba toda la historia de la literatura española y la estudiaba con muchísimo gusto porque, bueno, me gusta investigar y me gusta, como digo, trabajar de manera académica los textos, pero a mí cuando me voló la cabeza fue cuando tuve una triste asignatura de literatura hispanoamericana en mi carrera y conocí a Cortázar y a Borges y a García Márquez y empecé a leer esas historias cortas, esos cuentos y yo dije, wow, es que esto es lo que a mí me encanta leer y es lo que me gusta, ¿no? Y eso fue lo que me llevó a querer seguir estudiando literatura hispanoamericana y sí, curiosamente pasa lo que dice Antonio, que nosotros en España no tenemos una cultura del cuento como sí existe en América Latina, la literatura latinoamericana ellos han hablado de voces que a mí me fascinan. Yo, por ejemplo, en tu taller conocí a María Fernanda Ampuero con un cuento que nos pusiste para analizar y uno de los últimos libros que ella ha publicado es Visceral. Y esos cuentos de Visceral te hacen sentir de una manera brutal. Claro, puedes sentir asco, desprecio, puedes tener emociones muy negativas dentro de ti, pero te hace sentir. Y eso es lo que al final yo busco también en un buen cuento. No tengo tampoco una línea de cuentos, no leo solamente a unos autores o un estilo, pero si el cuento no te llega, es porque realmente, como decía Mónica, ahí no hay una voz honesta detrás. Y se siente cuando un escritor es honesto y escribe verdaderamente con su ser, ¿no? Y sabe, por supuesto, construir, porque eso también es importante, no voy a decir que no, pero esa voz que hay ahí es fundamental. Entonces, yo creo que para que un cuento me guste tiene que hacerme sentir. Eso es básicamente lo que tiene que ocurrir. Me tiene que llevar hasta el final y no puedo perder la atención hasta que lo termine, ¿no? Y me tiene que hacer sentir algo, una emoción fuerte. Gracias, Mercedes. Hazel. Bueno, lo que yo más valoro en un cuento es los silencios, las cosas que no se dicen en el cuento, pero se pueden leer entre líneas y que al final del día son justamente esas cosas las que a mí como lectora me dejan saboreando, me dejan pensando en el cuento durante varias horas e incluso durante varios días, imaginando por qué no dijo esto, qué habrá pasado con tal personaje, por qué quedó este cabo suelto por acá. Es decir, ese tipo de cosas son las que a mí me intrigan y me encanta cuando un cuento me va llevando poco a poco, me va metiendo en la atmósfera, me va metiendo en el contexto y cuando menos lo pienso, estoy metida de cabeza en la historia, estoy viéndola o escuchándola, porque hay cuentistas que tienen esa capacidad de hacernos ver o de hacernos escuchar y eso me produce mucha felicidad o me produce mucha emoción, mucha tensión. Y eso es justamente lo que yo creo que,
¿qué hace la diferencia entre una historia bien contada y una que puede pasar sin mayor pena ni gloria? Gracias, Hazel. Bueno, y ahora la última pregunta, ya para cerrar, me gustaría saber qué autores a ustedes se los han influido en su escritura y en qué están trabajando actualmente. Voy con Antonio. Eh, bueno, pues yo es que soy muy influenciable. Entonces, pues no sabría decirte. Hay una lista grande de gente con... A mí me encanta cuando leo a alguien que me fascina, ¿no? O sea, decir, madre mía, esto es increíble. Entonces, por ejemplo, con los cuentos, como decía antes, yo también a través de tu taller empezamos a leer bastantes cuentos incluidos los tuyos, ¿no? Entonces, ahí también me gustó mucho lo que se podía hacer con los cuentos. Yo, yo no pongo a leer cuentos míos, yo no pongo nada. No, pero sí que pero a través del taller te conocí y pude leer algo tuyo. No Ah, quiere decir bueno, que no pudieras leer algo libre tuyo. albedrío, libre albedrío. No, no, claro, claro, no, no, no. No, no, yo lo hice por voluntad. O sea, no, no. Y entonces también estaba en otros talleres luego así más adelante con Fernanda Trías, con Clara Obligado, ¿no? Entonces también son gente que también tienen cuentos y tienen historias que yo he ido descubriendo a través de los talleres y que realmente a la hora de escribir cuentos son mis referentes también, porque yo no tenía un referente de cuento como he estado hablando antes, ¿no? Como estaba diciendo también Mercedes. Hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha, digamos, a la hora de hacer cuentos. Y entonces, claro, lo referente, aunque sea gente que lleva mucho tiempo escribiendo, para mí han sido descubrimientos nuevos. Digamos, en la última década descubres todos estos cuentistas que tienen cada uno un estilo distinto, pero para mí son parte de mi educación, ¿no? De mi educación. Y también gente muy nueva, como por ejemplo Irene Reyes Noguerol, que es una chica que lleva unos cuantos de años escribiendo, una sevillana también, que es súper buena y está escribiendo unos cuentos maravillosos. Pues también esa persona, joven y nueva, un descubrimiento totalmente nuevo, también en ese aspecto, cuando quiero escribir un cuento, pues siempre también lo tengo en la cabeza en el sentido de cómo la gente escribe cuentos y cómo la gente es capaz de hacer esos cuentos de los que Mónica estaba hablando o de los que también estaba hablando, ¿no? De cómo dejar esa marca, dejar eso impregnado en la gente. Yo aún así, y encajo, los cuentos para mí son un poco, yo soy como Mercedes, también tengo un cajón lleno de cosas que empiezo, son ideas, ¿no? Entonces las voy soltando y las voy escribiendo y a lo mejor otro día la cojo y vuelvo. Tengo cuentos inacabados, tengo cuentos que están ahí esperándome, algunos me llaman, otros no, a veces los atiendo, otras veces no, pero como soy más pesado y soy más de largo recorrido, pues entonces a lo mejor la novela me ayuda un poco más a poder desarrollar más lo que tengo en la cabeza. Entonces, estoy ahora trabajando en una novela, más así, con lo que estoy ahora más enfocado, mientras con los cuentos, los voy de vez en cuando, pues me meto con uno, me enredo, me tiene enredado ahí 2 o 3 semanas, luego lo dejo y vuelvo con la novela. Entonces, pues estoy ahí con esa promiscuidad literaria, que es la que me tiene entretenido ahora. Antonio, y me habías contado que pronto vas a presentar una novela, ¿no? Tu primera novela. Contanos un poquito sobre eso. Pues mira, te agradezco que me dejes el espacio para... sí, estoy muy ilusionado porque lo primero que tampoco pensaba que iba a tener la capacidad de acabar una novela entera, así que eso me ha picado, entonces la he terminado y por eso me lo he creído y estoy haciendo la segunda. Pero sí, se llama Inmortal, y bueno, básicamente la raíz de la novela es que yo viví 2 años en Etiopía. Y durante ese tiempo había muchas cosas que tenía que gestionar a nivel emocional y no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo ponerlo,
no sabía cómo hacerlo porque mi cabeza no funciona muy bien como para ordenar cosas en el aire, entonces creo que me aterriza, la escritura me aterriza. Y entonces yo estaba siempre escuchando, leyendo o viendo en películas las historias de ese blanquito que llega a un país africano, un país pobre y como que lo salva, ¿no? Y como que le soluciona la vida al país y es un héroe y todo es maravilloso, yo no sé qué. Y yo lo que quería era todo lo contrario. Yo lo que quería era alguien que llegaba hecho una mierda y era el país de pobreza, de negritos, de yo no sé qué, de todos los clichés del mundo que quiera, pero eran los que realmente le salvaban y le rescataban de ese sitio donde estaba. Y entonces ahí surgió esa idea, ¿no? De esta persona que va para 3 meses a Etiopía y al final, pues nada, le van ocurriendo un montón de cosas y en un momento determinado de la novela, él está convencido, llega a la conclusión, el descubrimiento de que es inmortal. Y entonces, a partir de ahí, pues, antes y después. Y nada, esa es la novela la presento el mes que viene en Sevilla, en Carmona, que es de donde yo soy, y muy contento. Precisamente Irene viene a presentarla, así que también estoy muy contento con eso. Y, y nada, a ver qué pasa. Buenísimo. En algún momento entonces vamos a tener una charla con vos para que hablemos un poquito más de la novela y ver qué posibilidades hay de tenerla por aquí, por Costa Rica. Bueno, ahora sí, le doy la palabra a Mónica. Genial. Bueno, en cuanto a las influencias, sí es difícil como señalar autores específicos porque hay tantos tan buenos y tantos que todavía faltan por leer, ¿verdad? Eh, sí puedo señalar una preferencia y no sé si influye en mi obra, no lo he visto de esa manera, pero sí me guían mucho, que son las autoras del sur estadounidense, las tres grandes damas, ¿verdad? Eudora Welty, eh, Flannery O'Connor y Carson McCullers. Me encantan las tres y me gustan precisamente por eso, por esa prosa que es tan nítida, que tienen esa puntería de la que hablaba yo antes, ¿verdad? Que te llevan, que tienen una voz pues muy auténtica, que se centran además en situaciones cotidianas y de esas situaciones cotidianas revelan lo grotesco, lo oscuro, lo que puede ser a veces aterrador. Me parece que lo hacen de una manera impresionante y son los cuentos que me atrapan. O sea, esos son los autores las autoras que me encantan y que puedo además releer y releo. En ese sentido también me gusta mucho Patricia Highsmith, que precisamente tiene esa capacidad, ¿verdad? Los personajes que logran construir eh, la oralidad tan exquisita, ¿verdad? Eso es de una maestría increíble, ¿verdad? Se puede saborear, me encantan. Eh, y en cuanto a la otra parte de la pregunta, de lo que estamos trabajando ahora, ¿verdad? Estoy, me ha costado mucho después de la publicación del libro volver a arrancar. Tenía ya varios cuentos reunidos que los puse a un lado porque no me terminan de convencer. En algún momento los sacaré de la gaveta y vamos a ver si se les puede dar vida. Pero desde que llegué a Alemania, yo llegué a Alemania en enero y no hace mucho, hace cuestión de un par de meses, me, me inspiré en el lugar donde estoy viviendo y estoy escribiendo unos cuentos ambientados en una ciudad alemana pequeña burguesa. Cada cuento se centra en un personaje y cada personaje vuelve a aparecer en otros cuentos, revelando aspectos de su historia que no se alcanzaron a ver en el cuento que protagonizaban, ¿verdad? De manera que esos personajes enlazan un cuento con el otro hasta crear, espero, esa es la intención, una historia redonda, ¿verdad? En eso estoy trabajando. Confío, me siento muy encarretada, muy enganchada, así que confío que lo pueda terminar este año y que, bueno, ojalá pueda salir. Buenísimo, Mónica. Excelente. Merce. Mira, yo no sé contestarte la pregunta de la influencia,
la verdad, porque yo cuando pienso en influencia tiene que ser pues eso, no sé, algún escritor, escritora que de alguna manera pueda subyacer en mis textos y creo que no, no soy capaz de ver eso, ¿me entiendes? Es algo que quizás otros podrían ver, pero yo no lo veo, no lo puedo analizar. Entonces, no sé decirte, yo es verdad que como decía antes, yo empecé leyendo cuentos de Cortázar, de Gabriel García Márquez. Cuando leí los cuentos del Llano en Llamas, me fascinó Juan Rulfo. Y ahí fue donde comencé como la andadura de la lectura de los cuentos y de la estructura que tiene un cuento y de cómo se mueve el cuento, ¿no? Que tiene, es muy diferente a la novela, ¿no? Es como decía Antonio antes, que el cuento es una fotografía, ¿no? Y ahí fue donde yo empecé como pues eso, a tomar un poco de esas referencias y luego, pues cuando empecé a estudiar la literatura centroamericana, que es sobre todo lo que he estudiado, literatura centroamericana, pues encontré otros referentes, pero son personas que, bueno, quizás no son ni siquiera leídas fuera de la región, ni siquiera de su país, fuera de su país, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, alguien que me encanta y es de Guatemala es Javier Payeras, ¿no? Pero yo no podría decir que Javier a mí me influye en mi escritura, no soy capaz de decir eso. En los últimos años, pues con la experiencia mía de regresar a España después de tantos años fuera, he tendido a leer escritores que han vivido esa experiencia o viven esa experiencia migratoria, como por ejemplo Mónica Ojeda o Andrés Newman, en fin, pero creo que eso va más por la línea de lo que escriben y no cómo escriben. Entonces, bueno, cuando yo pienso en la influencia, pienso más en la técnica, pienso más en la estructura y ahí no sé contestar. Y en cuanto a qué estoy haciendo ahora, pues ahora estoy intentando volver a escribir algo y, y intentando hacer una revisión de todo lo que tengo mucho, para, pues eso, pues para hacerlo crecer, para darle una forma, para que tenga sentido para mí. Yo, como decía antes, yo soy alguien que a un texto le da mil vueltas, entonces a mí me cuesta muchísimo desprenderme de mis niños, ¿no? Es como, ya está listo, no llego a pensar que esté listo, entonces ojalá pueda mantener el ritmo de como ahora estoy en otro taller, pues que eso también me dé, como decíamos antes, un impulso, ¿no? Para continuar y darle forma, pues no sé, a lo mejor en un futuro a un volumen de cuentos, aunque sea chiquitito, no lo sé, pero al menos ahí está la intención. Gracias, Mercedes. Bueno, y Hazel. Qué pregunta más complicada, porque yo sí tengo que admitir que, bueno, yo no he sido mucho de cuento hasta ahora que entré al taller, pero a mí, por ejemplo, yo me leí como 4 veces entre la adolescencia y mi temprana juventud, Mamita Yunay y Gentes y Gentecillas, que son dos novelas cumbres de la literatura costarricense de Carlos Luis Fallas. Y yo recuerdo que la leí muchas veces con un foco y debajo de las cobijas porque mi papá me mandaba a apagar la luz antes de las 9 de la noche. A mí esas dos novelas, ese estilo de Carlos Luis Falla, yo creo que me influyó en la brevedad y en esto. También me gusta mucho como escribía John Steinbeck, más recientemente Cristina Rivera Garza, porque explora lo marginal de una manera magistral y además rompe todas esas fronteras genéricas de lo que se supone es una novela, se supone es un cuento, se supone es una crónica o un ensayo. Pero para serle sincera, yo creo que a mí lo que más me influye es salir a la calle y escuchar a la gente. Por ejemplo, aquí en México para mí ha sido una gran aventura porque yo aquí mismo en Guadalajara o salgo a Michoacán o salgo a Nayarit o a Colima o a donde vaya, incluso a la misma Sinaloa, y me encanta eso, sentarme a escuchar cómo habla la gente, qué le preocupa, qué cuenta, cómo lo cuenta. Y creo que eso es algo que yo no sé por qué, pero a mí me permea y de alguna u otra forma como que se me queda grabado y cuando me siento a escribir, no sé, como que salen los personajes y mucha de esta gente, de esta gente de la calle, de esos
relatos es lo que yo creo que a mí más me influye en la construcción de personajes y en la forma de narrar también. Y en lo que estoy trabajando ahorita, bueno, estoy terminando un poemario porque tengo muchos años de escribir poesía desde antes de los 20 y por ese miedo, no sé, que creo que todos tenemos, no lo he dejado salir y creo que ya es hora de dejarlo salir. Y también estoy trabajando en una serie de cuentos de ciencia ficción, aprovechando un poco lo que sé de inteligencia artificial y de ciencia de datos. Y eso ha sido interesante porque no era un género que yo tuviera como en mente, ¿no? Ciencia ficción, pues me he leído 2 o 3 libros por ahí, 2 novelas, pero la verdad es que me gustó y estoy experimentando con eso a ver qué sale por ahí. Ya tengo como cinco cuentos en borrador y ahí van poquito a poco creciendo, a ver en qué terminan. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro, sí, son cuatro, a los cuatro por haberse tomado el tiempo de cada uno de los lugares, quién sabe qué horas son por allá. Ha sido un gusto tenerlos hoy aquí en representación de la antología. Y bueno, ya saben, vamos a seguir promocionando el libro, vamos a seguir mostrando el talento que hay aquí. Hoy en la noche tenemos otra actividad, una lectura en La Bohemia y el viernes tenemos una lectura en El Lobo Mestizo, donde va a haber autores también compartiendo fragmentos de estos textos. Y bueno, así que los invito a que puedan continuar recorriendo el libro, aunque sea de manera periférica. Y muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. También agradezco a Perro Azul, que ha sido la editorial que nos ha alojado en esta oportunidad, y al Centro Cultural San José, que es nuestra casa anfitriona. Entonces, bueno, los libero ya. Muchísimas gracias por haber tenido hoy esta conversación conmigo. Gracias Gracias. a vos, Carla, gracias a todos, un gusto conocerlos también. Igualmente, Igualmente. gracias. Muchas Adiós. gracias a todos. Dios. Bye bye. Hasta luego.